conozcamos, aprendamos y nos informemos más con relación a esto. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Nuevamente contar con su presencia. Bueno, les cuento que hemos tenido varios comentarios que les ha gustado muchísimo la participación de usted en el programa, muchas mamás, y bueno, pues nuevamente con usted, un gusto nuevamente tenerlo en el programa. Muchas gracias. Bueno, doctor, el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de la temporada. Usted sabe que cuando está pasando el invierno, el frío ya se empieza a disipar y empiezan los calorcitos y uno de repente empieza a desabrigarse. Y bueno, ahí es donde muchas veces comprometemos a nuestra salud, doctor. Y tenemos bastantes enfermedades que se vienen en esta temporada ya dejando el invierno, dejando ese frío tan intenso característico de nuestra ciudad. Sí, es evidente, con mayor énfasis en los niños, ¿no? Que como pediatras nosotros tenemos experiencia de que justo en los cambios de temporada es cuanto más enfermedades existen, en especial en esta época, enfermedades de tipo respiratorio. Ajá. Y bueno, una de las preocupaciones más importantes, digamos, y donde nos alarmamos las mamás, prácticamente todas las mamás nos encontramos bien alarmadas, cuando nuestros hijitos están con ese resfrío y obviamente presentan una temperatura. Hablemos de la temperatura, doctor. ¿Es preocupante la temperatura? ¿Qué manifiesta la temperatura? Bueno, en realidad la temperatura es un mecanismo de defensa que tiene el organismo frente a una agresión externa. En este caso puede ser un virus, una bacteria que esté ocasionando un proceso infeccioso, y como una respuesta inespecífica, inmediatamente el organismo sube la temperatura. Ahora, ¿por qué decimos que es un mecanismo de defensa? Porque al subir la temperatura, las condiciones que le eran propicias al germen para poder ingresar al organismo se le alteran. O sea, ya la temperatura sube y eso impide la reproducción de estos gérmenes y a su vez hace de que el sistema inmunológico se active y pueda actuar de mejor manera para defender de una manera natural frente al proceso infeccioso. Ahora, obviamente, cuando la temperatura sube bruscamente o alcanza niveles muy altos, es de preocupación y de hecho es el motivo principal de consulta al pediatra. ¿Cuánto de temperatura, digamos? Por lo que me acaba de decir, la temperatura más bien es algo que en algún momento llega a ser un beneficio para el cuerpo del niño o de la persona adulta, me imagino. Pero sin embargo, ¿a cuánto de temperatura? ¿Cómo debemos tomar la temperatura a nuestros niños para nosotros estar ya más preocupados y alertas para llevar al pediatra? Bueno, la temperatura, la forma correcta de tomar la temperatura es a nivel rectal, donde se obtiene una medición más correcta y precisa de lo que es la temperatura corporal. Ahora, esto va a oscilar entre 36,8 a 37,9. Cuando está por encima de 38 grados se considera que existe ya la temperatura elevada. Existen a veces conceptos erróneos que dicen que cuanto la temperatura es más alta, la enfermedad es más grave. Hace rato decía de que la temperatura o la elevación de la temperatura es una respuesta del organismo frente a un proceso infeccioso. O sea, cuando sube más la temperatura se supone que la defensa que está teniendo el niño es mejor. ¿Y es conveniente bajar la temperatura inmediatamente, doctor, o es que debemos solo controlarla? Sí, se debe bajar porque la elevación de la temperatura implica en realidad una serie de síntomas que nosotros lo llamamos como síndrome febril, que va a implicar en una fase inicial, y seguramente las mamás han tenido esa experiencia, que las manos, los pies se le enfrían. Tienen escalofrío, la temperatura empieza a subir y al subir la temperatura obviamente la frecuencia del corazón va a aumentar la transpiración que va a llevar a un proceso de deshidratación y
va a haber dolores musculares, dolores de cabeza, que van a dar un disconfort al niño. Entonces, lo aconsejable es que se haga un manejo adecuado de la fiebre, no solo con el uso de medicamentos, sino también existen medidas que se deben tomar para bajar la fiebre. Ahora, existe la idea enraizada en nuestra sociedad de que siempre debemos utilizar medicamentos y nos olvidamos que puede existir otros medios por los cuales podemos bajar la temperatura, y para esto necesariamente tendremos que entender por qué se produce la fiebre. Claro, pero sin embargo, hay mamás, por ejemplo, que podríamos controlar la temperatura con termómetro. ¿Hay alguna forma de controlar esta temperatura que no sea precisamente con el termómetro? A veces el cuerpo naturalmente es nomás caliente. Sin embargo, confundimos, digamos, no está con temperatura, pero no es la temperatura habitual del cuerpo. ¿Hay alguna parte del cuerpo? Nos decían que la barriguita normalmente es la parte que en su generalidad tiene una temperatura más o menos fría, y que cuando están con temperatura esto tiende a subir más la temperatura en el estomaguito del bebé. ¿Eso es cierto, doctor? Sí, es generalmente las partes centrales del cuerpo, el abdomen, el pecho, la cabeza, es la parte que primero va a subir. Sin embargo, yo aconsejaría a toda mamá de que se acostumbre al uso de los termómetros. Tanto del termómetro de mercurio, que es bastante fiable, como actualmente existen los termómetros digitales de fácil uso, ¿no ve? Y saber interpretar, porque a veces acuden al consultorio y me dice: mi hijito ha estado con fiebre, y preguntamos con cuánto ha estado la temperatura, 37,5, eso no es fiebre, ¿no? Entonces se hace a veces un manejo inadecuado de lo que es. 37,5 es una temperatura que se puede considerar dentro Está todavía dentro de lo normal. La fiebre se considera por encima de 38 grados, tomado a nivel rectal. Con razón, cuando veíamos el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, cuando decía, está en cama con 38. Sí, entonces... Y justamente esta temperatura de 38 tiene que ver, usted sabe que gran parte de las investigaciones se han hecho en el hemisferio norte, Inglaterra, Estados Unidos, y el límite que se utilizan son 100 grados Fahrenheit. Entonces, convertimos 100 grados Fahrenheit, es justamente 38. ¿no? O sea, ellos han utilizado una medida justamente que sea más fácil de entender. En nuestro medio 38 grados, ¿por qué? Porque utilizamos otro sistema métrico. Y el tomar la medida de forma axilar, o más bien la temperatura, tomar la temperatura axilar, también es dable, doctor. Sí, en determinadas circunstancias se puede tomar también a nivel de la cavidad oral, y actualmente también existen termómetros que pueden utilizarse en el oído y otros termómetros con infrarrojo. Yo personalmente hace varios años voy utilizando el termómetro con infrarrojo, que es menos invasivo y muy exacto, ¿no? Bueno, cuando vienen los resfríos en esta temporada, generalmente la gripe, que normalmente los niños resfrían, pues viene acompañado siempre de temperatura, ¿o no siempre? Sí, o sea, la temperatura, como le decía hace rato, es una respuesta que da el organismo frente a la agresión de agentes externos. Entonces, si ese agente externo está produciendo una enfermedad, la respuesta primaria del organismo va a ser la elevación de la temperatura. Y de hecho, le decía que la principal causa de consulta en pediatría es la fiebre. Doctor, ¿y qué tipo de antipiréticos llamamos a estas medicinas o tabletas que bajan la temperatura, verdad? ¿Qué tipos de antipiréticos podemos utilizar, no podemos utilizar? ¿Cuáles estaríamos, digamos, con permiso de los pediatras, las madres de familia, de poder utilizar en algún momento cuando se presente la temperatura en nuestros niños? Bueno, antes de hablar de los medicamentos, quisiera decir de que existen medidas generales para bajar la temperatura. Para eso debemos recordar que, o sea, el organismo produce calor y va a perder calor a través de 4 mecanismos: a través de la irradiación, a través de la evaporación, a través de la conducción y a través de la convección. Esto tiene que ver con la física, y en nuestro medio principalmente la pérdida de calor se refiere a la irradiación. O sea, el cuerpo, cuando sube la temperatura, irradia el calor. El error que cometen las mamás es que cuando su hijo está con fiebre le ponen una gorra grande, le abrigan más. Entonces, con eso impiden que el organismo irradie. ¿Vale? Entonces, la primera medida que se debería tomar es desabrigar.
especialmente quitar la gorra. ¿Por qué? Porque la cabeza es grande y sirve como un radiador que permite la pérdida de calor. Otro mecanismo de pérdida de calor es la evaporación, o sea, la transpiración. En nuestro medio, por el hecho de vivir en la altura, tener un clima seco, la transpiración a veces no es muy efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de humidificar el ambiente donde está el niño. Ese es el objetivo, para que pueda transpirar y perder calor a través de la transpiración. Los otros mecanismos, la convección y la conducción, también son mecanismos importantes, pero estos dos, de hecho, ¿no ve? Simplemente tomando esas medidas, podremos bajar la temperatura. Ahora, respecto al uso de los medicamentos se clasifican en diferentes grupos. Quizás no es el lugar donde deba explicar con el lujo de detalles, ¿no ve? Porque también debemos ser muy cautos en el manejo de los medicamentos. En general voy a decir de que existen medicamentos antiinflamatorios, ¿no ve? Estos medicamentos antiinflamatorios son conocidos por todas las mamás, y a veces hasta olvidados y hasta despreciados, como es la aspirina, por ejemplo. Es un excelente medicamento. La aspirineta, ¿no? Que es el ácido acetilsalicílico. Luego está el paracetamol, ¿no? Que muchas mamás dicen, especialmente cuando van a los centros de salud, solo paracetamol me dan. No ven la importancia que tiene este medicamento, ¿no ve? Últimamente se está utilizando más el ibuprofeno por su sabor y la tolerancia. Y existen otros medicamentos como es el naproxeno, el diclofenaco, ¿no ve? Que son más caros, pero no por ser más caros su efectividad es mejor, ¿no ve? Simplemente que se deben utilizar a una dosis adecuada. A veces ocurre de que la mamá protesta, dice, ¿no? Le he dado una cucharilla de paracetamol que tiene 120 miligramos, no ha hecho ningún efecto. No ha hecho ningún efecto porque su hijo pesa más de 30 kilos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los pediatras? Dosificamos de acuerdo al peso. Es importante. Ese es un grupo que se conoce como los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, ¿no ve? Y hay otro grupo que también se utiliza y a veces se mal utiliza, que son los antitérmicos o los antipiréticos propiamente. Dentro de esto está el metamisol, o su nombre comercial el dioxadol, ¿no ve? Que baja ese rato la temperatura. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este medicamento no es un antiinflamatorio no esteroideo, sino su mecanismo de acción es que provoca una vasodilatación a nivel del cuerpo y eso facilita la pérdida de calor. Entonces hay que ser muy prudentes en el uso de este medicamento, porque hay mamás que a veces sin tomar la temperatura le dan directamente el metamisol. ¿Y cuál es el riesgo? De que por una parte pueden provocar que el cuerpo se enfríe y por otra parte la presión arterial puede bajar. Ahora, este medicamento, por ejemplo el metamisol, en Estados Unidos la FDA, que es el organismo que controla la dispensación de los medicamentos, está contraindicado en niños, pero nosotros aquí utilizamos. ¿Vale? Ahora, los medicamentos de venta libre son la aspirina, el Tylenol, que uno en Estados Unidos puede encontrar en los supermercados, ¿no? Puede encontrar, y los papás yo les aconsejo que deben aprender a utilizar, ¿no? De acuerdo al peso. Claro, ¿no? Porque no es lo mismo darle la medicina a uno que pesa, qué sé yo, 20, 30 kilos y a otro que esté con 40. Sí. Bueno, doctor, nos vamos a ir a una breve pausa. Vamos a irnos a una breve pausa. Mientras tanto, le pido a usted, señora, en casa, y a usted también, señor, ¿por qué no?, que pues esté anotando más o menos las preguntas que usted esté pensando, que tenga en mente, para que pueda posteriormente mandar sus mensajes y hacer la consulta que usted desea al doctor, porque ese es el objetivo del programa, que usted despeje todas las dudas que tenga. Este es el momento propicio para que usted pueda hacer las consultas correspondientes al doctor y por supuesto podamos aprender esta noche e informarnos, que es lo más importante que queremos hacer. Vámonos a una breve pausa, espérennos solo un minutito, no nos cambien por favor, enseguida estamos con mucho más. Haz posible lo que a ti te parece imposible. No dejes pasar el tiempo
y esos sueños se... Servicio Odontológico Latino, una familia al servicio de tu salud bucal. Aquí encontrarás rehabilitación oral para niños y adultos, obturaciones, coronas dentales, tratamiento de conductos, limpieza dental, placas totales y parciales, prótesis fija y removible, blanqueamiento dental, odontopediatría, extracciones dentales, implantes dentales. Servicio Odontológico Latino y el Dr. Miguel Ángel Zurita, cirujano dental, los esperan en calle Bolívar, esquina Oruro. Celular 7046-9812, 7572-1130. Servicio Odontológico Latino, una familia al servicio de tu salud bucal. Hola, amor. ¿Quieres ir al cine? ¿Qué? Te escucho entrecortado. Que si quieres ir al cine. ¿Me queda mal el rímel? No. ¿Sabes? Mejor te hablo luego. Esto no sucedería con Cotap, tu cooperativa, que por solo 36 bolivianos al mes te brinda llamadas a teléfonos fijos sin límite de tiempo. Flaquita, colga vos. No, cuelga tú primero. Ya pues, en serio, colga. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. 2 pistas, 2 niveles, doble diversión. Venus Disco Karaoke. Disfruta las mejores noches de fin de semana. Vive, siente la diversión al extremo. Solo en Venus, tu discoteca. Tragos, buena música, atención personalizada, sonido y luces y las mejores mezclas. Cuando se pone a bailar. Visítanos en Avenida Antofagasta 616, Multicentro Virgen de Orcupiña. Venus, el planeta de la diversión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Roger Tirao Sandi hablando de las enfermedades de la temporada. Así que le invitamos nuevamente que si usted tiene alguna consulta en mente, pues empiece anote en un cuadernito, en un papelito para que no se le vaya la pregunta de la cabecita y obviamente luego estaremos habilitando la línea de WhatsApp para que usted pueda hacer las consultas correspondientes al doctor esta noche. Bueno, doctor, estábamos hablando de la temperatura de los niños. Y hace un rato usted mencionaba que los papás, las mamás, todos en realidad, pues abrigamos demasiado a nuestros niños. Y cuando están resfriados, pues creo que un poco más y les ponemos una docena de ropa de todo lo que podamos encima. ¿Eso está bien, doctor? ¿Qué nos sugiere al respecto? Bueno, recordar que eso de las costumbres de abrigar, en realidad, ¿cuál ha sido el origen? La misma recomendación médica, que la hacían antes, o sea, la medicina ha evolucionado. De hecho, cuando el padre de la medicina, Hipócrates, empezó a hablar del origen de las enfermedades, él atribuyó a fenómenos naturales o fenómenos físicos y él hablaba del fuego, el agua, del frío y todas esas cosas. Entonces se ha asociado la presencia de fiebre, ¿no?, a lo contrario, a que se ha enfriado. Entonces la conclusión lógica era que si se ha enfriado hay que calentarle. Entonces de eso nace y persiste hasta ahora esa idea de abrigar, y es lo que habitualmente vemos, niños que están con 40 de temperatura y nunca terminan de desabrigarse, ¿no? Entonces piensan que al abrigarle están solucionando el problema. Más bien, hace rato les decía que el simple hecho de desabrigar ya se está bajando la temperatura. Ahora,
ningún medicamento va a actuar bien si no se toman esas medidas adicionales. O sea, siempre desabrigar. Ahora, o sea, de nada sirve que que nosotras les demos paracetamol, ibuprofeno, y si de todas maneras están bien abrigados encima en cama y con mucha tapita, ¿no? O sea, bien tapaditos, o sea, no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, el medicamento deberá ir siempre acompañado de las medidas generales que les he explicado. Siempre. Es interesante esto de las abrigadas, ¿no? ¿Y qué tanto debemos desabrigar a nuestros hijos cuando están con temperatura? Hay algunas mamás, algunas familias que incluso les desnudan a sus niños y les ponen, si son bebecitos solo con el, qué sé yo, con el pañal, o si ya son un poco más grandecitos, o sea, en ropa interior prácticamente. Entonces, ¿está bien esto, doctor? Dependerá, dependiendo de la temperatura. Obviamente del clima, del lugar donde están. O sea, también hay que tener sentido común, ¿no? O sea, tampoco sería justo que le dejen totalmente desnudo. Antes también se acostumbraba, muchos todavía lo hacen, poner pañitos de alcohol o hacer lavados de alcohol. Actualmente está contraindicado porque el alcohol puede absorberse a través de la piel y existe un principio físico de que cuanto el margen entre la temperatura alta y la temperatura baja es mayor, el tiempo en que va a igualarse esa temperatura va a ser más largo. Ahora, ¿por qué se recomendaba el alcohol? Porque el punto de ebullición del alcohol es mucho más alto que del agua. Ese era el motivo. Entonces, que tarda. Actualmente, como le digo, está contraindicado. Ahora, eso es un muy buen dato, le cuento, porque hasta no hace mucho, incluso yo he practicado esta situación con mis hijos, de friccionarles un poquito su pecho, porque cuando están con temperatura taquicardia, les da taquicardia, su corazoncito empieza a latir más fuerte que de costumbre, entonces ponerle una friccionadita con alcohol, decíamos que bajaba no la está temperatura. actualmente indicado. Sí se puede aplicar paños de agua tibia. ¿Ya? Ni siquiera fría. Ni siquiera fría, tibia, lo que le decía, ¿no ve? O sea, cuanto más es la diferencia entre la temperatura alta y la baja, más va a tardar en bajar la temperatura. Entonces, tendrá que ser con agua fría o darle un bañito con agua tibia. No agua fría. No agua fría. En el campo, por ejemplo, incluso acá, vienen a la consulta y nos dicen, doctor, sigue con fiebre, y eso que le he bañado con orín, dicen, ¿no? O sea, que es una costumbre. Ahora, ¿por qué el orín? Si el orín fuese recién emitido, estaría tibio, claro, sería adecuado. ¿Ve? Ninguna facultad medicinal tiene el orín porque es un desecho. ¿No ve? Lo que sí ayuda es que el hecho de que sea tibio. Entonces, ¿para qué utilizar orín si podemos utilizar agua tibia? Agua tibia. ¿Ve? Entonces, con eso se obtienen resultados y, volviendo a lo que usted decía, uno debe tener criterio y dejarse llevar también por su instinto. ¿Cuánto vamos a abrigar? ¿Cuánto vamos a desabrigar? Y uno debe verse cómo está abrigado. Como si está mucho frío, obviamente nosotros estamos abrigados, no los vamos a dejar desabrigados a nuestros hijos. Claro. Entonces, más o menos en relación al tipo de abrigo que tenemos nosotros. Y hay una cosa, no hace mucho y ha aparecido en algunas farmacias, especialmente en eso de la americana que nos está invadiendo a nuestra ciudad, pues hay unas bolsitas con gelatina que se introduce al refrigerador, se congela y supuestamente eso se utiliza para poder bajar la temperatura o poner a la cabeza o al cuerpo. ¿Esto está bien, doctor? No solo ahí, sino también una firma farmacéutica está haciendo propaganda con pañitos fríos, ¿no? O sea, cuando la temperatura es muy alta y necesitamos bajar rápido, podemos utilizar eso. Pero es muy alta, cuando es muy alta. Considerando más o menos cuánto de alto. Por encima de los 40, 41 grados. Que ya eso es alarmante. Ya es alarmante, ¿no? Ahí necesitamos bajar porque existe riesgo de que haya daño a nivel de las células. Ahí sí se puede hacer. Y esos enfriadores que se llaman, ¿no ve? Ayudan bastante, pero no debería hacerse de esa manera. También recordar de que el frío, o sea, el organismo funciona en base a sustancias vasoactivas, hace que los vasos se dilaten, se contraigan. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos una sustancia fría sobre la piel? Hacemos que los vasos sanguíneos se contraigan y al contraerse impedimos la irradiación de calor. Entonces, por eso no es recomendable. Se debe utilizar siempre líquidos tibios y le garantizo que con seguridad va a bajar la temperatura.
Eso es muy importante porque eso es lo que más nos preocupa a las mamás cuando nuestros hijitos están resfriados. Y otra de las cosas es, pues, otra de las preocupaciones también es la tos, doctor. Los niños en esta temporada tienen, además de tener la temperatura, tener la secreción nasal, que conocemos como gripe, también ellos tienen esto que es la tos, que muchas veces suele ser alarmante en algunos casos. En realidad la tos constituye un síntoma, es parte de una enfermedad. Lo que debe hacer el médico es primero diagnosticar cuál es la causa de esa tos. Podrá ser, ¿tendremos varias causas para la varias tos? causas, podrá ser un simple resfrío o podrá ser una neumonía. Entonces, no es recomendable que las mamás utilicen antitusivos porque muchas veces están ocultando la enfermedad. Entonces, lo correcto es de que acudan al profesional para que él pueda dar un diagnóstico y hacer el tratamiento que corresponde. La idea de la mamá, y de hecho las firmas farmacéuticas dicen dextrometorfano, por decir, antitusivo le ponen abajo. Entonces la mamá dice antitusivo. ¿Qué problema tiene? Tos. Entonces va a utilizar algo en contra de la tos. Exacto. Pero no es lo correcto. Primero debemos saber cuál es la causa de la tos. ¿Okay? A mí me ha tocado muchas veces y con mucha frecuencia, en cuadros de resfrío, por ejemplo, sin antitusivo, utilizando antiinflamatorios, mejoramos la tos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos combatiendo el proceso inflamatorio que está causando la tos. ¿Vale? Y hay que tener mucho cuidado con los productos antitusivos porque la mayor parte son derivados de la codeína. La codeína es un depresor del sistema nervioso, entonces dosis altas puede causar incluso un paro respiratorio, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso el uso de medicamentos debería ser una responsabilidad del personal de salud y debemos aprender cómo en otros países se hace el manejo de los medicamentos. Le decía hace rato que en Estados Unidos, por ejemplo, usted libremente puede comprar un Tylenol, que es el paracetamol o aspirina, en un supermercado, pero intente buscar un producto para la tos o un antibiótico. Eso bajo receta médica, estricto. Cosa diferente de lo que ocurre en nuestro medio, que uno va a la farmacia y se compra lo que quiere, deme amoxicilina, deme eritromicina, sin tener un diagnóstico. Ya la anterior vez le decía que nosotros los médicos, para poder prescribir un medicamento, hemos tenido que pasar una larga etapa de formación. ¿Vale? En mi caso, perdón que me refiera a mí, he estudiado 6 años medicina, ¿ya? 6 años medicina. He hecho 3 años de especialidad. Este año estoy cumpliendo mis 21 años como pediatra y aún me da miedo recetar un medicamento. Y yo a veces les digo eso a mis pacientes: ¿cómo usted, que ha leído a veces en el internet o experimenta, da un medicamento sin tener la adecuada formación? Debemos tener cuidado porque el uso inadecuado de medicamentos ya es un problema de salud pública. Es complicado, ¿no, doctor? ¿Y qué opina usted acerca del uso tenemos aquí la medicina tradicional, y huira, cantutita con no sé qué otra mezclita que nos venden las señoras que venden en el mercado, la medicina tradicional? Pues nos dicen, y alguna vez a mí me ha surtido efecto en el tema de la tos y especialmente en el resfrío. ¿Qué opina al respecto? Sí, existen sustancias que científicamente han probado su eficacia. Tal es el caso de la manzanilla, por ejemplo, ¿no? Que tiene un principio activo que es el caliomida, que incluso se utiliza en forma de medicamento. Ahora, respecto a la huira, por ejemplo, se han hecho estudios y se ha visto que son productos efectivos. El problema es de que hace rato le hablaba de las dosis. O sea, no sabemos o no se han hecho estudios entre lo que es la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Entonces, es como comprarse una lotería, ¿vale? Y nos puede tocar el premio, como también podemos perder todo. Entonces, yo soy partidario de que debemos practicar lo que es la medicina basada en la evidencia. ¿Qué evidencia? Evidencia científica. Si se han hecho estudios científicos donde se ha probado la eficacia, se ha determinado cuáles son los efectos tóxicos, entonces podemos utilizar. Pero aventurarnos a decir, dele mate de tal cosa o haga esta cosa, como médicos personalmente yo no lo hago. ¿Por qué? Porque trato de basarme en el aspecto de la evidencia científica. Perfecto.
Ahora hay otra cosa que también utilizamos las mamás cuando estamos en esta etapa de los resfríos en la casa, hacemos hervir manzanilla con eucalipto y dicen, ¿no?, que el eucalipto es tóxico. ¿Qué nos podría decir? El problema, ya le decía que la manzanilla ha demostrado ser eficaz, Sí. ¿no? En el caso del eucalipto se ha estudiado bastante, de hecho el famoso producto Mentizan, ¿no? Sí. Es un extracto de eucalipto que tiene éxito. No se tienen estudios concluyentes respecto al eucalipto. El problema radica en la forma como se hace hervir. Generalmente se utiliza combustión, o sea, fuego. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo el fuego? Para que el fuego se mantenga, está consumiendo oxígeno. Exacto. Si está en un ambiente cerrado, entonces estamos quitando el oxígeno a las personas que están adentro, ¿no? Entonces, en muchos casos, a veces puede resultar una práctica no muy aconsejable. Sí ayuda la misma humidificación, simplemente el hecho de que sea húmedo el ambiente ya está ayudando. Ahora, pongamos hierbas aromáticas que lo van a hacer más agradable, pero el objetivo en general es humidificar el ambiente, ¿no? Y si conseguimos eso, cualquier sustancia va a ser adecuada, ¿no? Bueno, doctor, y en esta época, pues por los cambios de temperatura que tenemos, esta mañana estamos con un agradable sol, pero de repente empieza ya a ocultarse el sol, empieza el friecito, y es un friecito fatal, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura pues ocasionan estos resfríos. ¿Cómo debemos, digamos, en la casa manejar este tipo en la temperatura de la casa? Porque hay una cosa, no sé qué opina al respecto, me gustaría saber, por ejemplo, cuando estamos resfriados en casa, mi mamá nos dice, no se deben bañar. Si tienen que estar sucios un mes, una semana, hasta que se pase el resfrío, no deben bañarse. ¿Qué opina al respecto? ¿Esto está bien o es que sí podemos bañarnos, sí podemos bañar a los niños que están resfriaditos? Es una práctica también muy antigua que actualmente no se utiliza, ¿no? Porque no tiene nada que ver el baño con la causa de la enfermedad y la ausencia de baño tampoco va a mejorar la enfermedad, sino más bien va a causar disconfort en la familia. Claro. Justamente el día jueves veía un paciente sí. que estaba con un proceso infeccioso y le preguntó, ¿cuándo ha sido la última vez que le ha bañado? Me dice, hace una semana. El pobre bebé estaba molesto y le digo, mire señora, va a tener que bañarle y quiero que mañana regrese, báñele y va a ver que no va a pasar nada. Al día siguiente viene el bebé mucho más tranquilo, ¿no? O sea, el baño como tal no causa daño, no causa daño. Y prueba de ello es que en los hospitales, ¿no ve? Al menos en el hospital donde yo me he formado, en Cochabamba, todos los días a los niños con neumonía, con faringitis, con cualquier enfermedad se les bañaba. Todos los días. Ahí ese dato es muy importante, señoras mamás, papás en casa, a bañar a los niños, sí. aunque estén resfriados. Pero me imagino que el único cuidado que hay que tener es, digamos, sacarles de la ducha con el pelo mojado, estando así, sí, no o sea, exponerles, digamos, a el cambio brusco fríos, de temperatura, digamos, ¿no? Más que todo, obviamente hay que tener los cuidados. ¿Por qué es importante el baño? Porque usted también le ha debido ocurrir que cuando uno está resfriado se congestiona la nariz. Exacto. Y cuando entramos a la ducha, ese aerosol que se produce ayuda a que botemos los mocos y todo eso. Y de hecho uno sale de la ducha más... Sí, exacto, mucho más las vías respiratorias más liberadas, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo. Yo a veces a mis pacientes digo, báñele diario, y algunos interpretan, me están diciendo que está sucio. No, sino que el objetivo es mantenerle húmedo, aparte de que el baño tiene otras funciones también, no solamente de tipo higiénico, de relajar tanto al que se baña como al que baña. ¿No? Especialmente a los bebés pequeñitos, eso yo les digo a las mamás, cuando baña a su bebé, no lo puede hacer rápido. Tiene que calentar el ambiente, tiene que calentar el agua, tiene que preparar la ropa, tiene que adecuar el ambiente y eso se hace lento. Y hay familias que andan muy estresadas a veces por la misma enfermedad del niño y todo quieren hacer rápido. Entonces el hecho de bañarle está bajando ese estrés. Ajá. Y ese estrés contribuye mucho al bienestar de la familia. Bueno, es importante entonces este tema, ¿no? Porque había comentarios incluso que había personas que habían fallecido estando con neumonía, que se habían bañado y que de repente pues empeoraron el cuadro, ¿no? Es que es el curso de la enfermedad, o sea, el baño no va a alterar en nada el curso de la enfermedad. Si una enfermedad grave, el desenlace va a ser grave.
baño no va a influir en nada, ni se va a curar, ni va a empeorar, ¿no? Lo importante es darle confort al enfermo. Un enfermo, a veces el enfermarse es un castigo para un niño. Le abrigan el doble, le dan comida blanca, está acostumbrado a comer otras cosas y de pronto alguien dijo que no le dé determinada comida, le están dando una comida que no le gusta, ¿no ve? Dejan de bañarle, dejan de sacarle a la calle, dejan de hacerle jugar. Entonces la enfermedad es un castigo, el germen que ha ingresado está castigando, pero los padres le están castigando más todavía al niño, ¿no? Entonces, claro, es importante que los padres pierdan ese temor que se tiene, que les reitero, ya la medicina antigua antes decía eso. Yo recuerdo que en mi fase de formación de residente me tocó ver de un interno la primera edición del libro clásico de Nelson, de pediatría. Y para esas épocas, se escribió en 1800, actualmente vamos a la edición número 23, imagínense la primera edición, ¿hace qué tiempo ha salido? Esas veces no se pensaba todavía que se iban a inventar los antibióticos. Los tratamientos que se daban eran justamente abrigar, enemas y esas cosas, ¿no? Entonces, la medicina, al igual que toda ciencia, ha evolucionado. Nosotros debemos hacer la medicina, no por el hecho que vivamos en Potosí o en Bolivia, vamos a practicar una medicina de hace décadas. Tenemos que practicar una medicina al mismo nivel que se practica en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Eso es lo correcto, ¿no? Sí. Y doctor, y en este tema de los resfríos, se ve, ¿no? Y hay comentarios de algunos papás que dicen, mi hijito mucho se resfría, todo el tiempo anda resfriado, por eso le ando abrigando lo más que puedo, porque todo el tiempo está resfriado. ¿Es normal esto? ¿No es normal, doctor? En muchos casos no es tanto el problema del niño, sino el problema de la familia. El del papá. El del papá, la mamá, que lo mantienen, van creando dentro de la familia ambientes que no son los reales. ¿A qué me refiero? Que le calientan mucho el ambiente, no le sacan a la calle, no le exponen al medio en el que vive. Por ejemplo, en Potosí hace frío todo el año. Sí. Más frío en esta época, menos frío en primavera que en verano. Entonces, muchos papás piensan que abrigándole van a evitar que se enferme. Entonces, el niño, por su misma condición de niño, va a jugar, va a transpirar, se va a exponer a esos cambios de temperatura y eso va a condicionar a que se enferme constantemente. Muchas mamás también, otra cosa que ahora está de moda, dice, doctor, sus defensas están bajas, dice, o sea, sus defensas están bajas. Y no falta alguien que dice que este medicamento le va a elevar las defensas. Ahora, aparte de los pacientes con cáncer, ¿no ve? Las leucemias, otro tipo de patologías que son poco frecuentes en nuestro medio, no veo alguna otra condición que determine la baja de las defensas, ¿no ve? Todos los niños son iguales. Veamos, por ejemplo, para la época de Navidad vienen lo que llamamos los potosinos, nosotros somos potosinos, pero decimos los potosinos que vienen del norte de Potosí a pedir limosnas, bebés que están sin calcetines, sin nada, y no se enferman. Pero tenemos acá generalmente los hijos únicos, los primeros hijos, aquellos que dependen de sus abuelos, tíos y todo, ¿no ve? Que se enferman con más frecuencia. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? Si son lo mismo, o sea, yo no veo gran diferencia. Lo que pasa es de que falla la actitud que tiene la familia. A mí me ha tocado ver varias veces que vienen los abuelos, los tíos, todos quieren hablar. Sí. ¿Con quién se debe hablar? Solamente con el papá y la mamá, porque son los representantes legales. Con toda la familia. Y la familia siempre da consejos, cada uno a su conveniencia. Claro, en base a la experiencia que ha tenido. Exacto. Y estos consejos probablemente para su época eran aceptables, pero actualmente han cambiado. Vivimos en el siglo XXI. Actualmente se sabe que todas las enfermedades de tipo infeccioso son producidas por agentes infecciosos, que los cambios de temperatura, el frío sí puede condicionar a predisposición a tener enfermedades. Pero nosotros a veces andamos muy traumados. Decimos, Potosí hace frío. ¿Cuánto es la temperatura máxima o la temperatura mínima que hemos tenido durante este año? Con seguridad no ha sido menos de 10 grados centígrados. En el hemisferio norte, en Rusia, en Estados Unidos, las temperaturas llegan a veces a menos 20 grados bajo cero. Y si nosotros comparamos la mortalidad, ¿no ve? Más se mueren
el hemisferio sur que en el hemisferio norte. ¿Cuál es la diferencia? Cultura. La parte cultural. Ellos han evolucionado más y ya no tienen esas ideas que tanto daño han hecho y siguen haciendo todavía a la sociedad, ¿no? O sea, esos consejos que dan, consejos de buenos amigos, pero que no tienen una base científica. Yo a mis pacientes les digo, el consejo que les estoy dando es un consejo profesional. Ahora mismo que estoy hablando, estoy dando ese consejo profesional, porque soy profesional. Claro. No estoy dando un consejo de amigo. Exacto. ¿Y en base a qué doy el consejo? En base a la evidencia científica. Yo conmino a alguna mamá que me dé una literatura actual donde diga que la exposición al frío condiciona a mayor riesgo de infecciones respiratorias. No vamos a encontrar. Existen no solo con eso, por ejemplo, dicen, ¿no? Para prevenir vamos a dar vitamina C. Que me muestre un artículo actual que diga que la vitamina C previene los resfríos. Y el tema de la echinacea. Ha habido también una temporada donde todo el mundo decía, no, tome echinacea porque eso le ayuda a prevenir, pero eso sí, antes de nada tiene que uno tomar esto, no después de resfriarse. ¿Y eso qué? Existen estudios, o sea, se ha hecho bastantes estudios respecto a la echinacea, donde se ha utilizado el placebo, o sea, una sustancia que no tiene ninguna acción terapéutica, frente a la echinacea. No ha existido una gran diferencia. Sí existe una leve disminución, pero no por eso, ¿no ve? La mamá a veces se confía, ¿no? Gasta echinacea todo el año, ¿no ve? Y piensa que no se va a enfermar. No. Y además que es horrible, ¿eh? Ahora, otra cosa también importante conocer, ¿cuál es la estadística a nivel mundial? En países desarrollados se va a sorprender y los televidentes se van a sorprender. En Estados Unidos, la estadística de enfermedades respiratorias al año es de 8 a 10. O sea, 8 a 10 episodios respiratorios es lo normal. 8 a 10 durante el año. Durante el año no hay ningún problema. No hay ningún Entonces problema. estamos Esa es la hablando estadística. de lo normal. Pero aquí a veces vienen, cada vez se enferma. Hacemos un recuento. ¿Cuántas veces? A veces 5 veces. Y eso es cada vez. ¿no? Entonces, a veces exageramos. Es comprensible porque para muchos papás sus hijos son un tesoro. Y es lo normal, es lo normal. Pero a veces la exageración también no es buena. Hay que ser bastante tolerantes. Ahora yo hablo como profesional, pero también como padre, ¿no? Mis hijas se enferman lo que deben enfermarse, tampoco se enferman. Alguien me decía, ¿qué vitaminas le dará? ¿Qué cosas le dará para que no se enferman? Nada, simplemente desde pequeñas se han acostumbrado a bañarse con frecuencia, evitar el excesivo abrigo, ¿no ve? Y tratarles como niños normales. O sea, que no se crean más, que se crean menos, porque hay muchas familias que tienen su hijo y piensan que su hijo es el más simpático, el más inteligente, el más todo, ¿ve? Pero eso no permite un adecuado desarrollo, ¿no ve? Entonces, yo digo, mis hijas, ¿qué diferencia tienen con las demás? ¿Por qué no se enferman? Ahora, obviamente se enferman. Mi hija mayor, por ejemplo, hizo un cuadro de una neumonía atípica, una cosa rara, ¿no ve? ¿Cómo es eso de la neumonía típica, doctor? O sea, una neumonía típica es producida por un germen que habitualmente es el neumococo. Una atípica por un germen que no es el neumococo, en este caso un micoplasma, ¿no ve? Entonces, hizo esa neumonía cuando tenía sus 8 años, ¿no ve? Ahora, no tiene nada de extraordinario y tenía derecho a hacer también, porque es un ser humano que está expuesto a esos gérmenes, ¿no? Pero no por eso, no cuidándole más, voy a evitar que no haga esa enfermedad. O sea, las enfermedades son accidentes que ocurren, ¿no? Y debemos acostumbrarnos a ser más tolerantes. Hay mamás que piensan que su hijo nunca debe enfermarse y eso está mal. Deben sí saber tratar adecuadamente las enfermedades, acudir oportunamente a la consulta profesional, porque dejen en manos del profesional. Ahora, por si acaso, no estoy diciendo que yo le tenga que ver, todos tienen la persona de su confianza, el pediatra de su confianza, acudan donde su pediatra, acudan oportunamente, porque a veces también, ya sea por aspectos de tipo económico, o que a veces uno, ahora con el internet, todos entran al internet y piensan que leyendo el internet ya saben todo, ¿no ve?
Yo tengo algunos pacientes que vienen, he leído en el internet, dice esto, y quieren incluso demostrar que saben más que el profesional, pero la diferencia es que nosotros hemos aprendido desde anatomía, pues, hemos aprendido desde histología, la estructura de los tejidos, y eso nos permite tener un criterio, además un adecuado entrenamiento, ¿no? Entonces, dejen las cosas al profesional. Ahora no estamos acostumbrados a opinar de todo, ¿no? Ocurre algo, se construye un mal puente, debería haber hecho eso, no, sin ser nada. Entonces, no sé si la sociedad está cambiando, se está globalizando, pero debemos respetar al profesional como tal. Exacto. Bueno, vámonos a una breve pausa, por favor. Enseguida ya estamos respondiendo a las preguntas que usted desea hacer esta noche al doctor. Les recuerdo que estamos hablando de las enfermedades de la temporada. Hemos hablado de la temperatura corporal, de la tos y de otros temas. Más adelante estaremos con mucho más. Quédese con nosotros. Estamos hasta las 22 horas hablando con el doctor Roger Tirao Sande. Quédese. Servicio Odontológico Latino, una familia al servicio de tu salud bucal. Aquí encontrarás rehabilitación oral para niños y adultos, obturaciones, coronas dentales, tratamiento de conductos, limpieza dental, placas totales y parciales, prótesis fija y removible, blanqueamiento dental, odontopediatría, extracciones dentales, implantes dentales. Servicio Odontológico Latino y el doctor Miguel Ángel Zurita, cirujano dental, los esperan en calle Bolívar, esquina Oruro. Celular 7046-9812, 7572-1130. Servicio Odontológico Latino, una familia al servicio de tu salud bucal. Hola, amor. ¿Quieres ir al cine? ¿Qué? Te escucho entrecortado. Que si quieres ir al cine. ¿Me queda mal el rímel? No. ¿Sabes? Mejor te hablo luego. Esto no sucedería con Cotap, tu cooperativa, que por solo 36 bolivianos al mes te brinda llamadas a teléfonos fijos sin límite de tiempo. Flaquita, colga vos. No, cuelga tú primero. Ya pues, en serio, colga. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Dos pistas, dos niveles, doble diversión. Venus Disco Karaoke. Disfruta las mejores noches de fin de semana. Vive, siente la diversión al extremo. Solo en Venus, tu discoteca. Tragos, buena música, atención personalizada, sonido y luces y las mejores mezclas. Cuando se pone a bailar. Visítanos en Avenida Antofagasta 616, Multicentro Virgen de Urcupiña. Venus, el planeta de la diversión. Bueno, ya estamos de retorno, ya sabe usted que puede comunicarse con nosotros y hacer las consultas que usted requiera al doctor Roger Tirao Sande. Esta noche estamos hablando acerca de las enfermedades de la temporada, que es muy, pero muy habitual en esta temporada, doctor, especialmente ahora que estamos ya casi despidiendo a lo que es el invierno y sobre todo después de estas nevaditas que se han echado en nuestra ciudad y en nuestro país, y es donde más frío hace y obviamente es donde ya estamos pues despidiéndonos del invierno y es donde entran muchas enfermedades que a veces los papás hasta desconocemos. Y hace minutos hablábamos algo de la neumonía.
Y muchos papás cuando escuchamos este tema de la neumonía nos arrebatamos, o sea, pensamos que es lo peor que les puede dar a nuestros hijos. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos exagerando, doctor? Sí, de hecho la neumonía es mucho más grave que un resfrío o una faringitis. De hecho, se clasifica en IRAS o infecciones respiratorias agudas con neumonía y sin neumonía, ¿no? Ya cuando es neumonía supone alteración en el proceso de intercambio gaseoso, o sea, la respiración, y que puede llevar a complicaciones. Ahora, de hecho, las dos principales causas de muerte en menores de 5 años está la neumonía y las complicaciones de la diarrea. En nuestro medio es lo más alto, ¿no? Entonces se debe tener cuidado, que hace rato lo decía, no necesariamente todo niño va a ser. A algunos les tocará y a algunos no les tocará. Ahora no vamos a poder hacer nada para prevenir. Ahora existen ciertos estudios que, por ejemplo, han demostrado que el uso del zinc, ¿no ve? Puede evitar la neumonía grave, ¿ya? Igual la vitamina A, pero no existe otra sustancia que evite que haga neumonía. De hecho, es un accidente que ocurre y nuevamente reiterar que es importante que acudan oportunamente al servicio de salud. Esto de la neumonía, ¿cuál es el proceso, doctor? ¿Cómo empieza este cuadro? ¿Empieza solo con un simple resfrío, después el descuido? ¿O cómo va esto? ¿Cómo va evolucionando, digamos, hasta llegar a lo fatal, digamos? O sea, siempre los procesos respiratorios, a medida el germen, ¿por dónde va a entrar? Va a entrar por la nariz, por la boca, vía respiratoria alta. Entonces, cuando está pasando por ahí puede causar síntomas como un resfrío o una faringitis. Un resfrío normal. Un resfrío normal. Con el tiempo puede alojarse a nivel del pulmón y ahí causar síntomas más graves. ¿Cuáles son esos síntomas? La persistencia de la fiebre más elevada, y lo que los papás deben aprender a reconocer, que el niño empieza a respirar más rápido. ¿Y la tos acompaña la tos a este proceso? En todos los casos, casi en todos los casos puede existir tos. Existen algunos casos en que no existe tos. De hecho, a mí me ha tocado ver varias veces niños ya grandecitos, adolescentes, que han acudido a la consulta por signos probables de apendicitis. O sea, no tenían tos, solamente dolor en el abdomen. Revisándole una neumonía en la base derecha. ¿No? O sea, entonces, no era... Hay veces que no siempre va a existir tos, porque la tos va a depender de la irritación de la pleura parietal. Existen dos pleuras, la pleura visceral y la parietal. Si, digamos, no irrita la pleura parietal, no va a haber tos. Entonces, siempre por eso reitero, importante que consulten al profesional. El profesional está entrenado para darse cuenta. Y al rato le decía, la frecuencia respiratoria, cuántas veces respira por minuto. Eso es importante. Cuando notamos, digamos, que respira como cansadito, al respirarse las costillas se hacen más visibles, ¿no ve? Entonces es un signo de peligro. Es un signo ya de que, digamos, podría estar en el proceso de una neumonía. Sí. ¿Y cómo más va evolucionando este tema de la neumonía? Para que nosotros podamos identificar, digamos, ¿no? Y no considerar un resfrío, un simple resfrío. Al tratarse de un compromiso del pulmón, ¿no? Entonces no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, no va a poder captar oxígeno el organismo y no va a poder eliminar el dióxido de carbono. Eso se va a traducir en signos de hipoxia, o sea, se puede poner morado, los labios, tener dificultad para respirar y en muchos casos hasta requiere oxígeno. Entonces se nota que el niño está cansado, respira con dificultad, incluso puede tener quejido, deben acudir inmediatamente al centro de salud. A veces requieren internarse, necesitan antibióticos vía endovenosa, eso no se puede hacer tratamiento ambulatorio. Entonces no necesariamente, como decía usted, no necesariamente tiene que tener tos. Y cuando va a la pulmonía, ¿está ligado a la neumonía? Es lo mismo, es lo mismo, pulmonía. ¿Es lo mismo? En realidad es lo mismo, es una forma más coloquial de decir neumonía. La neumonía es una pulmonía. Sí. ¿Y cómo es esto? Generalmente siempre se dice que quienes normalmente tienden a tener esta enfermedad son, por ejemplo, quienes trabajan en la actividad minera, siempre dicen, ¿no? En el caso de los adultos sí, por la
asunto de la contaminación, la aspiración del polvo, todo eso, es un factor. En el caso de los niños, son enfermedades propias de la infancia. O sea que un determinado porcentaje de niños llega a ser neumonía. Y vemos nosotros que a veces cada año es diferente. Hay años que hay más neumonía, años que existe menos neumonía. Entonces depende también del germen que está atacando, porque son una infinidad de gérmenes que producen. Entonces lo importante es la identificación oportuna y el tratamiento oportuno. Bueno, antes de seguir conversando del tema, vamos a ir contestando las preguntas. Pues muchísimas gracias a todos ustedes quienes están enviando sus mensajes a la línea del WhatsApp. Vamos a empezar a contestar las preguntas que usted está enviando esta noche para poder que el doctor responda y disipe todas las dudas, todas las consultas que ustedes tengan. Recuerda que la salud es lo más importante tanto de hombres y mujeres. Es una responsabilidad de todas y todos e informarnos es obligación de todos. Entonces, por favor, vamos entonces a hacer las respuestas, o más bien vamos a empezar a responder, doctor, las preguntas que nos están enviando a través de la línea del WhatsApp. Y una de ellas es esta. Buenas noches, ¿son válidos los homeopáticos? Las sustancias homeopáticas, actualmente la homeopatía se practica como una ciencia, como parte de la medicina, ¿no? La verdad, yo no tengo mucho conocimiento, mi formación me inclina más a utilizar la medicina basada en la evidencia. O sea, sí, los homeópatas utilizan una serie de sustancias que aparentemente tienen efectos favorables, pero yo me pregunto si realmente fuese efectivo, con seguridad la Organización Mundial de la Salud también lo recomendaría, y hasta ahora no ha hecho una recomendación al respecto. ¿A qué se refiere con homeopáticos, doctor? O sea, instruyanos un poquito al respecto. La homeopatía se refiere al uso de diversas sustancias, ¿no? que se encuentran en la naturaleza para modificar el estado de salud y de enfermedad. ¿Podríamos estar hablando de medicina tradicional? Más o menos, ¿no? Un poco más, con más base científica, ¿no? Pero no tanto la tradicional, es más una medicina que tiene su escuela. Por ejemplo, un principio de la homeopatía dice que toda sustancia en la naturaleza puede ser veneno o puede ser una sustancia curativa, todo depende de la dosis. Entonces lo que hacen a veces son diluciones de diversas sustancias, ¿no? Ellos dicen esta sustancia es tóxica a tal dosis, pero es terapéutica a tal dosis, entonces dan a esas dosis para curar determinadas enfermedades. Exacto. Y ahora hablemos un poquito acerca, últimamente ha estado de moda el tema de las vacunas especialmente contra la influenza, doctor, o la gripe A. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Es recomendable hacer estas vacunas a los niños especialmente? ¿De qué edad a qué edad? Dicen que tiene efectos secundarios. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, lo único que ha demostrado hasta ahora ser efectivo para la prevención de enfermedades, y de hecho ha erradicado muchas, es la vacunación. Eso no está bajo duda y se debe vacunar a todos los niños. Ahora, en el programa ampliado de vacunaciones que estamos utilizando, incluso existe una vacuna para la neumonía. Ya existe vacuna para la neumonía. Muchas mamás tienen miedo que ahora en varios lugares les colocan la inyección, ¿no? Sí es molestoso, pero hay que pensar que esa molestia que se está causando está llevando a la prevención de enfermedades. Cuando yo me estaba formando como residente en Cochabamba, era muy frecuente ver niños, y muy lamentable también, casos de meningitis por hemófilus influenza. Desde que se ha introducido la vacuna, que es parte de la pentavalente, los casos de meningitis han disminuido, casi han desaparecido. ¿Cómo es el cuadro de meningitis? Una meningitis es un cuadro grave, una infección de las meninges en el cerebro que o causa la muerte o causa secuelas. ¿A consecuencia de qué es? Un proceso respiratorio, una colonización a nivel de la vía respiratoria alta que pasa hacia el cerebro, ¿no? Y provoca una infección a ese nivel. Podríamos estar hablando de... ay, mire, se me ha ido
de la, ¿cómo llama? Cuando nos viene un dolor de cabeza. Sinusitis. La sinusitis, estamos hablando de... No. La meningitis es un proceso, una infección del sistema nervioso central. Actualmente, afortunadamente, ha disminuido gracias a la vacunación. La vacuna contra el hemófilos influenza tipo B ha disminuido notablemente. Entonces, ¿es recomendable? Es recomendable. Y cuando empiezan a vacunar para esto, especialmente para los resfríos, para la gripe, como llaman gripe A, ¿es anual estas vacunas o solo como en el caso de los niños, por ejemplo, cuando les vacunan contra el sarampión, que es de por vida, creo? Entonces, ¿o es así, doctor? O sea, lo correcto en otros países hacen de esa manera. Debería ser que para cada año debería existir una diferente vacuna, en el caso de la gripe. ¿Por qué? Porque este virus de la gripe va a ir mutando, no va a ser igual al del año pasado. Entonces deberá hacer una vacunación para evitar ese tipo de enfermedad. Y también, ¿cuándo debe colocarse la vacuna? Este año, por ejemplo, ha llegado muy tarde. Se recomienda marzo, abril más o menos, aplicar la vacuna. Pero este año parece que ha llegado mediados de junio, ya tarde, ¿no? Entonces, es de ayuda bastante. Ayuda bastante. ¿Y los efectos secundarios, doctor? Decían que es bastante doloroso, que produce temperatura y no sé qué otros efectos. Como toda inyección, provoca dolor. No conozco una inyección que no provoque dolor, ¿no? Entonces, provoca dolor. Ahora, los efectos colaterales sí consisten en fiebre, puede existir dolor en la extremidad. Sin embargo, a veces las mamás andan muy pendientes de la reacción, o sea, muy susceptibles. Entonces, eso hace, no le abrigan, no le bañan y incrementan la molestia al niño. Deben colocar, y si existe un efecto colateral, entonces utilizar el paracetamol, el ibuprofeno para evitar. Además, esa reacción no durará más de 2 días, ¿no? Ajá. Tenemos otra pregunta. ¿Enfermedades de invierno son gripe o influencia, faringitis, amigdalitis? Pregunta. No propiamente del invierno, ¿no? O sea, son enfermedades de todo el año, que se presentan con más frecuencia en los cambios de estación, cambios más frecuentes, ¿no? Ahora, sí, como le decía, se clasifican IRAS o infecciones respiratorias agudas sin neumonía y con neumonía. Las que son sin neumonía, todas las altas, desde la otitis media, sinusitis, resfrío común, gripe, que es diferente por si acaso que el resfrío común, laringitis, ¿no? Todos esos cuadros están clasificados dentro de eso. Amigdalitis también menciona. Las amígdalas normalmente tienden a inflamarse. Sí. Se siente el dolor, digamos, en la parte de la garganta. ¿Esto es normal? ¿Es habitual en la... ¿Y cuándo específicamente se deben sacar las amígdalas o tener este cuadro ya de una operación de amígdalas? En general hay que aclarar algunos conceptos, ¿no?, que a veces se manejan mal. Se prefiere utilizar actualmente el término de faringitis y no especificar amigdalitis. A mí me ha ocurrido, hasta algunas veces hemos discutido con algunas mamás, usted me ha dicho que tiene amigdalitis, su hijo de 3 meses, ¿no? A esa edad no tienen amígdalas. O sea, ¿cómo pueden tener amigdalitis si no tienen amígdalas? Sí, la faringe está inflamada. Posteriormente, a partir de los 3 años, las amígdalas como órganos independientes se individualizarán, ¿no? Antes no. Entonces, para evitar, personalmente prefiero utilizar el término faringitis. Esas faringitis implicará la faringitis propiamente dicha, una adenoiditis, una amigdalitis, ¿no ve? Habrá ese criterio también de que hay que sacar las amígdalas. Hay que recordar que las amígdalas cumplen una función, tienen una función muy importante, ¿no ve? Entonces no es de sacar nomás. Ahora, al sacar, no piensen que nunca más se va a enfermar, igualito va a estar expuesto a gérmenes. Entonces, tiene sus indicaciones el extraer las amígdalas, tiene sus indicaciones. No es de rutina, tiene sus indicaciones. Hace rato mencionaba que niños de 3 meses logran tener esta enfermedad. En algún momento he escuchado de que es normal o no es normal que un niño
menor de 9 meses se resfríe. Entonces, no es normal, es normal. ¿Cómo podemos verlo? O sea, desde el momento en que nace, al exponerse al medio ambiente, tiene el riesgo de enfermarse y puede enfermarse, tiene derecho además a enfermarse. Ahora, lo que hay que diferenciar también, que gran parte de las enfermedades son de origen viral, o sea, son virus los que producen, especialmente en los niños menores de 3 años, los gérmenes que producen más enfermedades son virus, y al ser virus no requieren antibiótico, pero estamos haciendo mal a veces al utilizar antibiótico. Muchas mamás ya saben, se enferma con esto, le voy a dar amoxicilina, se ha sanado, qué excelente es la amoxicilina, si es un proceso viral se va a autolimitar. O sea, no es que esté actuando la amoxicilina, sino que sea autolimitado. Entonces, especialmente en menor de 3 años son más frecuentes las infecciones virales, se dicen más de un 80%. Bueno, vamos a seguir respondiendo las preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por el frío? Pregunta. Por el frío, no existen enfermedades propias, ¿no? Que hace rato decía que el frío condiciona a que exista más riesgo de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? O sea, todo tiene una explicación. La exposición al frío, o sea, todo el árbol respiratorio que nosotros llamamos, está cubierto por un epitelio que tiene cilios, una especie de pelitos. Estos pelitos ayudan a captar el moco y junto con el moco los gérmenes y los expulsan hacia afuera. Hay un movimiento que nosotros no nos damos cuenta, pero se está moviendo. Se ha demostrado que el frío paraliza la acción de los cilios. Entonces eso condiciona a que exista más riesgo de enfermedad. No solo el frío, también la contaminación. ¿No? En nuestro medio vemos que los civilianos van emitiendo gran cantidad de humo, el consumo del cigarro, por ejemplo. Familias que consumen cigarro tienen más riesgo sus hijos de tener enfermedades respiratorias. ¿No? O hay familias, por su condición social, el lugar donde duermen es también la cocina, ¿no? Entonces la combustión provoca que esos cilios no funcionen muy bien. Entonces, el frío propiamente no ocasiona enfermedad, sino condiciona que exista cierto riesgo de enfermedad. Ahora, si fuese que el frío produce enfermedad, no habría población en lugares fríos. Claro. No habría población. Todo el mundo Claro, y hace rato hacía la comparación. En el hemisferio norte hay lugares mucho más fríos que Potosí. Entonces queremos ser siempre en todos los primeros, ¿no? Potosí, la ciudad más alta del mundo. Mentira, no es la más alta del mundo. ¿No? Potosí, la ciudad más fría del mundo. No, tampoco. Hay ciudades más frías todavía. Y su población infantil es normal. Ahora, que existe más riesgo, existe, pero que propiamente sea que ocasiona enfermedades, no. A mí me ha llevado, he conocido a mucha gente que allá extremos, ¿no? Dice, la época de invierno no le voy a mandar al colegio, dicen, ¿no? Para que no se enferme, porque hace frío. O sea, no. Otro dicho también, ¿no? De que como está haciendo tanto frío, es normal estar sucio, ¿no? Porque, Eso está bien. porque uno ya no se baña. ¿Desde qué día se puede tratar el resfriado? Porque indican que se debería tratar después de 3 días del resfrío. O sea, estaríamos hablando de una gripe común, ¿no? Yo también he escuchado de eso. Cuando nos está empezando la moquera y incluso nos queremos hacer por inyección, tanto a nuestros niños como a nosotros mismos. Entonces, ¿es esto normal? ¿Se puede o es que debemos esperar? Lo claro y lo que se hace la recomendación es que el tratamiento del resfrío es puramente sintomático. O sea, ¿qué es lo que más molesta en un resfrío? La congestión nasal, ¿no ve? La secreción nasal y la temperatura. Por norma, la Academia Americana de Pediatría, que es una fuente confiable, contraindica el uso de antigripales en menores de 5 años. Antigripales no deberían utilizarse. ¿No ve? En condiciones controladas pueden utilizarse, pero no deberían utilizarse. ¿Por qué? Porque los antigripales contienen 3 elementos. Por una parte, el paracetamol, excelente que contenga. ¿Por qué? Porque el paracetamol va a combatir la fiebre. Contiene una sustancia vasoconstrictora, la pseudoefedrina, que provoca constricción, hace que se respire mejor, pero después vamos a hablar de los efectos colaterales. Y contiene un antialérgico, la clorfenidamida. En un proceso de resfrío, en ninguna parte
de la fisiopatología dice que hay un proceso alérgico, por lo tanto no se justifica el uso. Ahora, ¿por qué no se utiliza la pseudoefedrina? ¿Por qué está contraindicado? ¿No? En nuestro medio utilizamos, pero en Estados Unidos está prohibido su uso, porque esta sustancia, la pseudoefedrina, es un vasoconstrictor que, según dice el fabricante, es un vasoconstrictor selectivo, dice, a nivel de las fosas nasales, pero no es así, puede provocar vasoconstricción en el resto del cuerpo. ¿Y qué problema tiene? Que puede causar crisis hipertensivas. Y al causar crisis hipertensivas puede provocar accidentes vasculocerebrales. Entonces es un riesgo al que estamos sometiendo. Ahora, la clorfenidamida, en los adultos, ¿no ve? Día, noche, dice. ¿Cuál es la diferencia? Cuando no sé... ¿Qué dijo, doctor? Hay el maleato de clorfenidamida. Estamos hablando, digamos, que es un antialérgico, sí, o sea, hay de día, de noche. ¿Cuál es la diferencia? No sé qué otras... ¿Cuál es la diferencia? Que el de día contiene menos maleato de clorfenidamida y el de noche contiene más. ¿Por qué? Porque el maleato de clorfenidamida causa sueño. Su efecto colateral es que causa sueño. Pues usted se toma un antigripal, feliz va a dormir en la noche. Pero en un niño es muy peligroso mantenerlo deprimido. Por esa razón, bajo condiciones especiales, el pediatra deberá prescribir, pero no ser un hábito. Bueno, yo trabajo en la Caja Nacional de Salud y no tenemos antigripales en frascos. Y muchos reclaman, ¿por qué en la caja no nos dan antigripales? Es la mejor medida. ¿Por qué? Porque su uso, ¿no ve?, puede resultar desfavorable en algunas personas. Bueno, vámonos a una pausa, doctor, la última pausa del programa, y luego vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos están llegando al WhatsApp, y obviamente también vamos a hablar acerca de lo que acaba de decir, ¿no? Porque si no podemos darles antigripales a nuestros niños menores de 5 años, alguna otra opción nos tiene que dar. Doctor, por favor, vámonos a una pausa, enseguida estamos con más. No se vaya, no se mueva, tenemos mucho más en el programa. Estamos hasta las 10 de la noche con usted hablando de las enfermedades de la temporada con el doctor Roger Tirao San. Servicio Odontológico Latino, una familia al servicio de tu salud bucal. Aquí encontrarás rehabilitación oral para niños y adultos, obturaciones, coronas dentales, tratamiento de conductos, limpieza dental, placas totales y parciales, prótesis fija y removible, blanqueamiento dental, odontopediatría, extracciones dentales, implantes dentales. Servicio Odontológico Latino y el doctor Miguel Ángel Zurita, cirujano dental, los esperan en calle Bolívar, esquina Oruro. Celular 7046-9812, 7572-1130. Servicio Odontológico Latino, una familia al servicio de tu salud bucal. Hola, amor. ¿Quieres ir al cine? ¿Qué? Te escucho entrecortado. Que si quieres ir al cine. ¿Me queda mal el rímel? No. ¿Sabes? Mejor te hablo luego. Esto no sucedería con COTAP, tu cooperativa, que por solo 36 bolivianos al mes te brinda llamadas a teléfonos fijos sin límite de tiempo. Flaquita, colga vos. No, cuelga tú primero. Ya pues, en serio, colga. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. 2 pistas, 2 niveles, doble diversión. Venus Disco Karaoke. Disfruta las mejores noches de fin de semana. Vive, siente la diversión al extremo.
Solo en Venus, tu discoteca. Tragos, buena música, atención personalizada, sonido y luces y las mejores mezclas. Cuando se pone a bailar. Visítanos en Avenida Antofagasta 616, Multicentro Virgen de Orcupiña. Venus, el planeta de la diversión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente estamos encantados, doctor, de aprender e informarnos con relación a todo esto que es sobre todo la salud. La salud es algo muy importante y no debemos jugar con ella. Y hace minutos hablábamos de que no debemos dar a nuestros niños antigripales, especialmente si son menores de 5 años. ¿Cómo podemos combatir entonces el resfrío, doctor? O sea, combatiendo los síntomas. En este caso, la fiebre, puedes combatir con paracetamol, con ibuprofeno. La congestión nasal, la secreción nasal, ¿no?, se va a autolimitar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener en ambiente húmedo, ¿no?, y podemos aspirar las secreciones. También existen gotas de solución fisiológica que podemos aplicar, que va a facilitar una mejor respiración. Podría ser, digamos, solo darle paracetamol, hacer hervir, digamos, agua de manzanilla con un poquito de sal. Con un poquito de sal. No sabía sobre la sal. Sí. Bueno, agua de manzanilla con un poquito de sal, ya estoy aprendiendo eso también, y nada más. Pero me imagino que en ese momento en nuestro cuarto, en el ambiente donde está nuestro niño, va a estar calientito, va a estar un poquito húmedo. Que salga al patio, por ejemplo, a querer jugar cuando está haciendo frío, ya de noche ese cambio puede afectar. No va a afectar tanto, o sea, hace rato le decía, la enfermedad está castigando a nuestro niño. No lo castiguemos más. O sea, todo niño, ¿qué hace? Juega. ¿No ve? Entonces, la mamá a veces se enferma, le mete a la cama, le obliga a que no salga, eso le pone peor. Deberá tratar de hacer su vida lo más normal posible. Le aseguro que va a estar mucho mejor. Todo normal. Todo normal. Un poquito más abrigadita tal vez. Sí, Solo la un temperatura está un poquito más. Después, respecto al baño, lo que decía, no existe una contraindicación. Sí, eso es muy importante. No existe una contraindicación. Porque hay muchos papás que sus hijitos están... Y no solamente los papás, ¿no? Yo siempre he tenido ese problema con mi mamá. No te bañes, y un poco más se paraba en la puerta de la ducha para que no me bañe cuando estaba resfriada. Buenas noches, mi hija presentó un cuadro de bronconeumonía. Fue tratada durante 3 semanas. Una vez que volvió a clases, se volvió a enfermar de la garganta. ¿Cuál debe ser el factor que tenga tanto resfrío? En cada caso es particular. Exacto. Puede existir algún factor que esté condicionando, ¿no ve? Puede ser que tenga hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, que sea un factor, incluso el tipo de respiración que tiene. A veces no somos muy detallistas. Nosotros como médicos aprendemos algo que es la semiología, o sea, tratar de interpretar los signos, ¿no ve? Y a través de los signos ver. Yo cuando veo, por ejemplo, cuando entro a mi consultorio, un niño que está respirando con la boca abierta, yo ya digo, tiene un problema, o las amígdalas están grandes o las adenoides están grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque para respirar, en vez de respirar por la nariz, está respirando por la boca. Claro. Y le pregunto, ¿ronca en la noche? Ronca, entonces es otro factor. Entonces, existen factores que se deben identificar, ¿no? Y tratar el factor desencadenante, no tanto tratar la enfermedad, sino el factor desencadenante. Tal vez la mamá le abriga mucho, ¿puede ser? Es probable. Es probable que le abrigue mucho y en vez de ayudarle le esté afectando. Le esté afectando. Ajá, ya.
Tratamiento para el estreñimiento en 5 años nos indican, por favor, doctor. Primero, diagnosticar, o sea, estreñimiento muy general, ¿no? Hay que ver qué tipo de estreñimiento es. Para eso tenemos que entender lo que es la fisiología del intestino. Existen diversos tipos de estreñimiento. En general, se debe intentar con un tratamiento en base a productos naturales. Aumentar el consumo de líquido, que es lo esencial, y aumentar el consumo de fibra. La avena, ¿no ve? Cualquier fibra. Eso va a estimular el peristaltismo. Ahora, hay que ver, puede ocurrir que exista otros signos como ser un hipotiroidismo, puede conllevar estreñimiento, una alteración en el colon, incluso una implantación anómala del ano. Hay que ver, en cada caso es individual, pero sí la dieta es muy importante. El consumo de agua, específicamente agua, doctor, porque... Agua, líquido, ¿no? Líquido. Hay casos, por ejemplo, a mi hija le digo, tienes que tomar más agua, pero la soda es agua, mamá, es líquido. Sí. Entonces, ¿está bien, doctor? No, es líquido, pero contiene otros elementos también que a la larga le van a perjudicar, ¿no? Exacto. Entonces, en lo posible, utilizar productos naturales, ¿no? Que le hagan una limonada, que le preparen un jugo de naranja, cualquier otro líquido. Pero sí, el problema también es de que a veces se consume muy poca agua. En nuestro medio en especial, en época de invierno, por el frío, todo eso, se consume menos cantidad de agua. Debemos acostumbrarnos a consumir mayor cantidad de agua. Especialmente en el invierno, Sí. ¿no? Sí, realmente. Hola, saludos al programa. ¿Cuál es el principal elemento para prevenir enfermedades respiratorias? Las vacunas. Las vacunas. Es importante las vacunas, ¿no ve? Tanto la vacuna para la neumonía, para la hemófilos influenza, ¿no ve? Y la vacuna para la gripe estacional. ¿Y tenemos acceso en los hospitales en los hospitales, doctor, en La Caja, en el Hospital Bracamonte, en los centros de salud? ¿Tenemos acceso a estas vacunas? Se tiene a todas las vacunas. ¿Podemos ir, digamos, como cualquier persona, a exigir o pedir, por favor, que se nos haga se debe esta cumplir, aplicación? ¿O es que hay que cumplir algún requisito? No, hay que cumplir lo que dice el PAIO, Programa Ampliado de Inmunizaciones, que el niño menor de 1 año debe recibir las vacunas. De recién nacido, a los 2, a los 4, a los 6 meses, al 1 año, y su refuerzo al 1 año con 6 meses y el otro refuerzo a los 4 Eso meses. es ya normal, ¿no? Eso ya es una norma, ya nos da nuestro carnetcito y demás. Pero para este tipo de enfermedades que usted dice, la neumonía... Está incluido dentro del programa. ya está incluido. Para el hemófilos influenza también está incluido. ¿Y esta vacuna? Incluso para la diarrea, para el rotavirus. También. Qué maravilla. Sí. Y esto es, por ejemplo, mi niña, suponiendo que tuviera unos 5 años, ya no está dentro del programa de salud. Entonces, ¿ella puede acceder a esto? El programa solamente implica al menor de 5 años. Exacto. Ahora, obligación, todos han pasado por esa edad, ya deberían haber recibido sus vacunas. Pero por ejemplo, las niñas de 10, 11, 12 no tienen. Todavía no han recibido, pero la aplicación de vacunas se hace también en base a la población de más riesgo. ¿Por qué se vacuna al menor de 5 años? Porque el riesgo de neumonía, por ejemplo, es más alto. Es más alto en ellos. Ya pasada esa edad existe riesgo, pero no es tanto como el caso. Pero podemos acceder, por decir, una mamá que quiera hacerle vacunar a su hijito de 7 años. Ya, o sea, el problema que no son vacunas que las pueda comprar en la farmacia. Exacto. Son parte del ministerio y el ministerio solamente programa hasta los 5 años. Bueno, no está entonces tan accesible. Sí, ese es el problema, ¿no? Bueno, pero lo bueno es que, digamos, ya muchos ya han recibido. Sí. Y con una sola dosis de eso ya están, digamos, inmunes. Sí, están. El problema es de que por mucho tiempo también se ha hablado mal de las vacunas, ¿no? O sea, tantas ideas que decían, vienen a esterilizarnos, vienen a hacer una serie de cosas. Claro, de todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando hacía mi año de provincia, mi principal función era ir a vacunar. Y cuántas veces me han soltado a los perros, nos han tratado mal, prácticamente obligar a la gente a la vacuna. No, tenemos que cambiar. El beneficio es a la larga, ¿no? Exacto. A la larga. Exacto. Felicidades al programa, un abrazo al doctor Roger, atentamente Huáscar. Ya, gracias. Así que, ¿por qué no le manda un saludo a su amigo Huáscar, doctor? Buenas noches, quería saber por qué nuestras mamás nos
nos friccionamos con Mentizan y nos envuelven o nos arropan mucho. ¿Por qué nuestras mamás nos friccionan con Mentizan y nos arropan? Sí, respecto al Mentizan, creo que está cumpliendo 100 años, no sé, incluso han sacado en base. Es un producto que, la verdad, sirve para todo, ¿no? Ajá. De hecho, muchas, incluso se exporta, ¿no? Es uno de los pocos medicamentos que se exporta. Ahora, la verdad le voy a decir, porque hay mamás que me dicen, su pulmoncito está mal, le va a colocar Mentizan sobre su pulmón. No lo está colocando sobre el pulmón, lo está colocando en la espalda. Exacto. Y para que llegue al pulmón, tiene un largo trecho, ¿no? Pero, ¿cuál es el efecto terapéutico de cualquier cosa? Yo a veces les he dicho, le va a frotar. ¿Con qué le puedo frotar? Con cualquier cosa, aunque sea con grasa de camión, le digo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué objeto tiene, Mentizan? La lubricación. Si digamos, usted se acaricia el hombro con la mano sin lubricación, la mano áspera, no va a sentir tanta satisfacción. Exacto. Pero si es con una cremita, ¿y si es con Mentizan? Si es con Mentizan, mejor. Y si el olor es más fuerte, mejor. Claro. Y lo que sí se ha demostrado es que el contacto físico, ¿no ve?, hace que se liberen sustancias, bradicininas, una serie de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y mejoran las respuestas del sistema inmunológico. O sea, eso ayuda. Ahora, nosotros como médicos, yo, más disculpa a los que me conocen, yo soy bien técnico, o sea, me baso en lo que dice la literatura científica. Ajá. Y nunca he mentido a mis pacientes. Y me dicen a veces hasta me dicen, ese doctor no acepta lo que yo digo. Es que yo no, por satisfacer a mis pacientes, voy a cambiar la formación científica que tengo, ¿no? Entonces, me he formado como pediatra y tengo que basarme en lo que dice la literatura. De hecho, hasta ahora yo todos los días voy leyendo algo y las cosas van cambiando. Entonces, me dicen, puede colocar Mentizan, si quiere colocarle, si usted se siente bien, colóquele. Pero no vaya a decir que yo estoy diciendo que con eso va a mejorar. Exacto. Y que hay un mito que dice, ¿no?, que cuando les friccionamos las plantas de su pie con Mentizan, bien friccionadito la planta del pie, y obviamente le envolvemos y le acostamos, esto ayuda a mejorar. ¿Esto está bien, doctor? O sea, el contacto físico, como le digo, contacto físico, eso ayuda bastante, aunque no crea, ayuda bastante el contacto físico. Ya. Entonces ya tenemos la respuesta con relación a eso. Una consulta para el doctor. ¿Qué se debe hacer para subir las defensas de los niños? ¿Esto es para evitar que se resfríe? Ya, al rato decía, no es que estén bajas las defensas, sino que todos tienen defensa, a menos que tengan una enfermedad grave. Entrenar al cuerpo a que sepa actuar frente a situaciones adversas. Si digamos vivimos en un lugar frío, como es Potosí, pero hemos creado en nuestra casa un microambiente que es caliente, entonces no está preparado. En su casa está como en Santa Cruz, ¿no? Claro, estamos, entonces, acostumbrarse desde pequeños a sacarle a la calle, a exponerles a esas situaciones adversas para que su organismo aprenda a defenderse y no dependa de otras cosas para poder defenderse. Es la mejor defensa que podemos hacer. Yo voy a contar una anécdota. Mi chiquita la conoce a la Laura, cuando era pequeñita, ni siquiera tenía 6 meses, fuimos por el mercado central, estaba sin gorritas y nada, y una señora se me acercaron, a mí y a mi esposa, qué malos que son ustedes, ¿cómo le van a sacar así tan desabrigada? O sea, esa es la idea que tiene la gente, ¿no? Pero desde pequeñitas que se bañen, desabrigarles, hacer de que disfruten de la vida. Yo a eso les digo a mis pacientes, ¿cuándo más van a ser niños? Un niño tiene que jugar. Algunos dicen, toma agua, dígale que no tome agua fría. Entonces, un refresco se toma caliente, será pues un mate que se toma caliente, ¿no? Tome pues agua fría, o se antoja, helado le he dado, se ha enfermado. No le he enfermado el helado, lo que pasa es que no estaba acostumbrado al helado, ¿no? Claro. No estaba acostumbrado. Yo siempre les recomiendo, cuando tiene fiebre, le va a dar gelatina. La gelatina no es caliente, es fría. Es fría. Le va a dar helado. Helado, doctor, me dice. ¿Por qué? Pero si el doctor me dice que no. ¿Y qué de mal le va a hacer el helado? Es bueno entonces darles helado cuando están con temperatura. Les ayuda, ¿no? Sí, realmente no. A veces nosotros nos basamos en las costumbres. En las costumbres, por eso. Que nuestros padres nos han dejado. Pero hemos evolucionado, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y tiene razón, o sea, como esos niños que vienen del área rural
andan descalzos, están súper desabrigados y no se resfrían. En cambio, nuestros niños que están tan abrigaditos, tan bien alimentaditos, pues sufren este tipo de situaciones, ¿no? Y todavía queremos darles más defensas, como dándoles, por decir, por ejemplo, aceite de hígado de bacalao, sí. que es una de las cosas que recuerdo de niña mi mamá nos daba y era horrible. Un castigo más, ¿no? Y nos daba para que no nos enfermemos. Y no es esa No es eso. A una adecuada alimentación, muchas mamás dicen, vitaminas, dicen. La mejor fuente de las vitaminas son las frutas y las verduras. Entonces, parte de la dieta tendrá que ser las frutas y las verduras. ¿Para qué comprar? Es interesante cuando usted se compra un jarabe de vitaminas, ahí dice vitamina A, 100.000 unidades, pero nadie lee que en todo el frasco. O sea, imagínense una cucharilla, ¿cuánto? Ni siquiera el requerimiento diario le está dando. A veces comiendo un pedazo de hígado está consumiendo más vitamina A que lo que tiene ese frasco. Y dígame, y esas vitaminas que venden en la farmacia, que son como, son cápsulas que venden de diferentes colores y sabores, que les gusta mucho a los niños, ¿estas vitaminas también son beneficiosas? Son beneficiosas en la dieta. O sea, a veces hay carencias, especialmente nosotros vivimos en la altura, a veces no tenemos tanto acceso a frutas, a determinadas frutas que contengan determinada cantidad, entonces es adecuado dar en determinadas edades vitaminas, pero no pensando en que con las vitaminas no se va a enfermar. ¿Cuánto las mamás gastan dando vitaminas? Igual nomás se enferman. Y lo peor es esa confianza que tienen las mamás, le he dado vitaminas, no se va a enfermar y se enferma. Es mejor que le dé vitaminas, pero que piense que se va a enfermar, ¿no? Y en relación a estas vitaminas, doctor, ¿cuánto les podemos dar? Porque muchos dicen que no pueden consumir, por decir, tiene 10 capsulitas normalmente, ¿no? Las vitaminas. Y compramos a un hito. ¿Y cuánto pueden consumir? ¿Pueden consumir nomás la cantidad que ellos única vitamina quieran? tóxica, la única es la vitamina A. La única. Ya. Todas las demás no pasa nada, puede consumir grandes cantidades. Hay que tener cuidado con la dosis de la vitamina A. Ahora, en el programa de las vacunas... ¿Dónde viene la vitamina A, doctor? ¿También están incluidas? También hay. En el programa de vacunación, a los 6 meses y a un año se dan cápsulas de megadosis de 200.000 unidades. Entonces, eso se da para 6 meses. Entonces, ya no necesita más. ¿no? Eso de estar gastando que jarabe tanto, es ahora mejor. Hay otra, ¿no? Emulsión de Scott, creo. Son complejos de vitaminas. Entonces, si usted ve la composición, y lo interesante y anecdótico es, ¿no? Que B dice vitamina A, 100.000 unidades, ¿tá? Pero todo el frasco. Consumiendo todo el frasco, y a veces me ocurrió en el consultorio que viene todo preocupada la mamá, mi hijito se lo había tomado toditita el jarabe, dice, como son dulces, ¿no? No se preocupe, no pasa nada, que es una dosis, o sea, hay que considerar también que en el mundo existen 2 grandes negocios, venta de armas y venta de drogas, y dentro de las drogas, las vitaminas, ¿no? Entonces, claro. ¿Las bolsas de agua caliente son beneficiosas? Me imagino que las bolsas de agüita caliente para que se calienten sus pies. Sí, cuando si vive en un ambiente bastante frío, sí. Ahora, para bajar la temperatura también puede ayudar, ¿no? A bajar la temperatura. Las bolsas de agua caliente. Sí, agua tibia, ¿no? O sea, tampoco tan caliente. Ah, ya, sí, entonces tendría que ponerle un poquito más fría, ¿no? Sí, o sea, tibia. Tibia, nunca fría. No fría. Nunca fría. Ah, ya. Doctor, quería saber por qué cuando nos abrigamos en la noche y nos tomamos una limonada caliente, al día siguiente ya estamos mucho mejor. ¿Es por la transpiración? Por la transpiración y por la hidratación. O sea, se ha hidratado. Entonces, la hidratación es importante. De hecho, en un proceso de resfrío, se recomienda también que consuma más cantidad de líquido. Eso ayuda mucho. Consumir líquido. Y mejor si esto es con limonadita, naranjadita. Ahora lo que se acostumbra en nuestro medio, los adultos, cuidado que se dan a los niños, el famoso té con té. Exacto, le iba a preguntar acerca de eso. ¿Qué efecto tiene? El alcohol tiene un efecto vasodilatador, ¿no? Entonces, al tener efecto vasodilatador, facilita la transpiración, la pérdida de calor. Y además, el alcohol es un depresor, causa sueño. Con seguridad, toda la noche feliz se va a dormir. Es por eso que ayuda también el té con té.
Doctor, ¿dónde le podemos ubicar? Creo que usted tiene su página para que todos que consulten si es que tienen alguna duda acerca de su página y obviamente nos informemos mucho más de lo que estamos informándonos esta noche. Bueno, en realidad quiero que entienda bien, yo raras veces acepto participar en estos programas porque a veces se interpreta mal, se ha ido para que tenga más pacientes. Yo desde que he llegado a Potosí, desde el año 1997, lo menos que he hecho es ver mi profesión como un comercio. Ajá. Es lo menos que he hecho. Por eso mis horarios de atención incluso son limitados porque quiero ayudar a la gente, ¿no ve? Y dar una atención profesional. Exacto. De todo. Y para eso no estoy diciendo que vengan a mi consultorio, tienen su profesional, sí ofrecemos información. Tengo una página web que es www.pediatraenpotosí.com. ¿Ya? Aquí ustedes pueden, originalmente esta mi página, tenía un blog, era docente de la universidad, entonces ofrecía a mis alumnos información para que lean. Ajá. Y poco me decepcioné porque leían muy poco. Yo tengo mi control de visitas y leían muy poco. Entonces ahora lo he ampliado y también tienen acceso para los padres. Y lo que sí recomiendo, existe un área que es de la Academia Americana de Pediatría. ¿Ya? La Academia Americana de Pediatría, muy reconocida a nivel mundial, dirigido a padres. Entonces consulten esa parte, tienen el enlace, ¿no ve? Y ustedes van a poder ver ahí información que no la estoy dando yo, sino está dando la Academia Americana de Pediatría. Y tal vez ustedes dicen, pero ¿por qué su médico me ha dicho eso? Obligación de los papás que estén informados. No es como antes que solamente el médico sabía, ¿no? Antes sabía y también en muchos casos ha hecho de que muchos médicos se hagan famosos, se hagan muy ricos, ¿no? Porque ellos eran los dueños de la verdad. Ahora no. Los papás tienen el derecho y la obligación de tener conocimientos. Por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Como siempre ha sido un placer tenerlo en el programa. Aprendemos muchísimo con usted y sobre todo nos informamos para poder dejar de cometer esos errores como padres. Y obviamente, como usted decía, nuestros hijos son el mayor tesoro que tenemos y protegerlos sobre todo es nuestra obligación como padres de familia, pero a veces protegerlos demasiado, también esto resulta ser perjudicial para nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos teniéndolo en otro programa. Yo sé que a usted me cuesta traerlo al programa, pero nos encanta que nos visite y estaremos hablando de otro tema más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros. Recuerda que en nuestro programa usted es nuestro invitado principal, porque usted es quien tiene que empezar a despejar todas las dudas que tenga. Y sobre todo por eso hemos creado el programa, para que nos informemos y juntos aprendamos y estemos siempre informados. Muchísimas gracias por todo. La próxima semana estaremos con una médico también. Ella es médico estilista. Estaremos hablando, médico estético. La doctora Casasola estará con nosotros hablándonos un poco más de belleza corporal. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima semana los esperamos de 8 de la noche a 10 de la noche. Continúen con Marvisión, que tiene mucho, pero mucho más que ofrecerle. Hasta la próxima semana. ¿Y ese mono cuánto está? 20 bolivianos. Su brazo está roto. Sí, pero una cosidilla.